Saludos cordiales, esto es radionuevaera.es emitiendo un programa más. Seguimos en este espacio evolucionando en conexión, en el que pretendemos llevarle los contenidos más relevantes, más significativos, en un panorama muchas veces banal, muchas veces insulso, muchas veces que sabe a sopa de corcho, como digo en ocasiones, en el que no hay cosas que nutran realmente a la mente y al espíritu humano. Nosotros, no solo nosotros, pero bueno, en lo que nos toca, pues buscamos el aportarles cosas nutricias, cosas que les sean de utilidad en su propio desarrollo personal, que les ayuden a sanar su personalidad, o que se le aporte cualquier tipo de idea o de sugerencia, y al mismo tiempo ponerla en contacto con profesionales que están dando respuestas y soluciones a problemas actuales y a los de siempre. Soy Antonio Fernández Figueres y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un tiempo de radio que va a durar unos 40-45 minutos, y en el que hoy vamos a tratar un tema pues yo creo que bastante interesante. El tema es los 7 pecados capitales. Vamos a estudiar y ver cómo estos 7 pecados capitales que la Iglesia ha definido, bueno, pues como digamos que los mayores errores o los mayores problemas de todo tipo que puede cometer una persona, tienen un tinte en la actualidad que puede ser más bien psicológico, más que relacionado con la culpa o con cualquier otro aspecto de la personalidad ligada a esto, ¿no? Los 7 pecados capitales son la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la avaricia y el orgullo, o también llamada soberbia, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de estos temas, de este tema en general, pero que tiene muchas facetas, he citado hoy a 2 colaboradoras habituales de Radio Nueva Era. Una es Mónica Sánchez, doctora en medicina y psicoterapeuta. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de compartir este programa con vosotros. Y otra colaboradora que ha hecho ya varios programas es María Lobo, es coach y está especializada en coaching cuántico. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio, y buenos días, Mónica. También encantada de estar un día más con vosotros. Bien, pues vamos a hablar, si os parece, vamos a entrar directamente en el tema. Los 7 pecados capitales enfocados como tal vez como elementos que nos llevan al desorden, ¿no? Al desorden interno y el desorden estructural de nuestra personalidad, pero que también pueden en algún momento hacernos evolucionar. Eso es una pregunta que dejaría en el aire. Y que te hago inicialmente a ti, María. ¿Tú piensas que estos llamados pecados pueden tener un carácter evolutivo en algún momento? Pues Antonio, bueno, yo lo que siento es que efectivamente estos 7 pecados capitales, cuando uno toma conciencia de ellos y es capaz de como digo yo, ¿no? de darles un giro, ¿no? Y convertirlos en potenciales, ¿no? Pero el problema para mí, Antonio, es que muchas veces uno no es consciente de que está operando bajo uno de estos 7 pecados capitales, y cuando uno no es consciente el giro no se puede dar, ¿no? Pero por supuesto que tienen un gran potencial si lo reconoces, si reconoces que estás en ellos, ¿no? Que somos expertos en mentirnos muchas veces, y ese es el problema fundamental. Mónica habla en muchas ocasiones de la sombra, ¿no? Como fiel seguidora de Carl Gustav Jung,
¿Tú crees que existe una relación entre la sombra y las energías o los elementos que representan los 7 pecados capitales, que vamos a ver cada uno por uno, pero ahora como primera toma de contacto? Yo creo que los 7 pecados capitales forman parte del inconsciente colectivo, porque se remonta a su origen ya al siglo IV, ¿no? Y fueron oficializados por la Iglesia Católica en el siglo V o VI, o sea que forma parte ya de la sociedad, del inconsciente colectivo desde hace siglos, ¿no? Con lo cual, cada ser humano está conectado con este inconsciente colectivo y, efectivamente, tenemos inoculados, en mayor o menor grado, depende del nivel de conciencia, estos 7 pecados capitales y, como ha dicho María, lo importante es tomar conciencia de su existencia para empequeñecerlos y no reforzarlos, ¿no? Porque sabemos que cuando reprimimos algo o negamos algo, que es lo que ha intentado la Iglesia Católica para generar miedo y obtener mucho control sobre el pueblo, ¿no? Entonces, cuando tomamos conciencia de su existencia y lo aceptamos, no lo proyectamos fuera, ¿no? No se nos va a manifestar estos 7 pecados en forma de enemigos, de tirano, ¿no? Entonces, es una manera de que cada uno se haga responsable de aceptar e integrar esa sombra dentro de nosotros, y de esa manera no se manifestará fuera, ¿no? Y de esta manera es como desaparecería las guerras, los celos, las violaciones, ¿no? Haciéndonos cargo cada uno de esta sombra y muy importante, ¿no? De esta manera no culpabilizaríamos a los demás, ¿no? Nos haríamos responsables y dejaríamos de ser víctimas. Bien, vamos a ir uno por uno. Te toca la lujuria, María. ¿Qué enfoque le das tú a la lujuria? O sea, ¿por qué esa ansiedad humana de placer, pero digamos que pasando una frontera de lo razonable, ¿no? Es posible que la satisfacción del deseo sexual sea obviamente lógica y sana en muchos sentidos, pero cuando se convierte en una adicción algo está pasando, ¿no? Claro, Antonio, sí. Cuando pasamos a ese nivel de lujuria, ¿no? En el que evidentemente el sexo lo que está haciendo, ¿no? A nivel de lujuria es cubrir un vacío interno, ¿no? Y utilizamos de alguna forma esa lujuria, ¿no? Para sentirnos llenos aparentemente, ¿no? Porque no deja de ser un chute emocional, ¿no? Y ese es de que estamos cubriendo un vacío, y ese vacío es evitar, ¿no? Enfrentarnos de alguna forma, o dejar espacio a ese vacío, porque desde ese vacío empezarían a surgir nuestras heridas, Antonio, y eso es muy doloroso. Es como un túnel, ¿no? Es la noche oscura del alma, ¿no? Que también llaman. Y si tú no pasas por esa noche oscura del alma, ¿no? Si tú no dejas brotar tu dolor y lo sigues tapando, ¿no? Inconscientemente, pero lo sigues tapando pues con cosas como, por ejemplo, la lujuria, que no deja de ser una adicción. El dolor sigue ahí y la lujuria se mantiene, ¿no? O sea, la lujuria es un tapón, ¿no? Para no experimentar el dolor que ha de ser experimentado para ser transmutado. Ajá. De alguna forma sería como una especie de ligero bálsamo para evitar una ampolla de dolor que está surgiendo por algún motivo, ¿no? Claro, pero fíjate, Antonio, que dices, es un ligero bálsamo, que yo diría más bien veneno, porque al mismo tiempo son chutes químicos emocionales. Cada vez que yo entro en lujuria me estoy chutando químicamente, estoy intoxicando químicamente mi cuerpo, y al final lo estoy matando poco a poco. Yo siempre digo, el dejar ese espacio para que salga tu dolor y transmutarlo
que sería una forma, ¿no?, de evolución. Si utilizas de alguna forma, ¿no?, esa lujuria, esa adicción, lo que te estás haciendo es matando, y al final por eso el cuerpo termina degenerando, ¿no? No solamente el cuerpo, sino el espíritu, tu ánimo y tus energías. Entonces un poco te transformas, ¿no?, en una persona al final fría, ¿no? Y es por esa negación a enfrentarte a un dolor que está ahí, que viene de muchísimo más atrás, ¿no? Como decía Mónica, viene ya de un inconsciente colectivo que podríamos remontarnos a tiempos de la ameba, ¿no? Es lo que portamos a nivel celular, ¿no? Portamos esos miedos. Sí, vuelvo a citar otra vez a este gurú hindú que he leído tanto, ¿no?, a Nisargadatta, que ahora es un máximo representante del Vedanta Vaita, que de la doctrina de la no dualidad, en la que él dice que los órganos de percepción son estimulados más allá de su capacidad de resistencia, y que finalmente se derrumban, ¿no? Entonces eso es lo que puede ocurrir. Bueno, vamos a por la pereza. Mónica, ¿qué nos tienes que decir de ella? ¿Cómo ves tú el que una persona se vuelva abúlica, se vuelva indolente, no quiera manifestar vida, o sea, no quiera construir? Hombre, yo creo que es el pecado capital de los 7 más metafísico, y quizás también el más extendido, ¿no? Porque teniendo en cuenta que todos los pecados capitales surgen cuando el hombre se separa de la fuente creadora, y cuando te desconectas de la fuente creadora, te desconectas realmente del ser que eres, ¿no? Te desconectas de tu máximo potencial. Y realmente existe un miedo que es paralizante, que realmente el ser humano, de lo que más teme es de conectar con sus máximos talentos y hacerse cargo de su máxima existencia, ¿no? Porque llevamos miles y miles de años sometidos a ese control, a ese miedo, conectados al sufrimiento, y es donde al final nos sentimos como cómodos, ¿no? Y entonces ahora tenemos la oportunidad de, pues, resolviendo todos los temas kármicos, ¿no?, de cada ser humano, pues tenemos la posibilidad de conectar con el ser que somos, y esto al ser humano le da muchísimo miedo. Y esto paraliza. Y esto hace que el ser humano no pase a la acción y realmente se conecte con su misión de vida, ¿no?, con su autorrealización de alma. Y creo que aquí es donde radica la pereza. Pero vemos en la naturaleza que la naturaleza a veces es perezosa, ¿no? O sea, es activa cuando tiene que ser activa, porque busca el alimento. Bueno, no sé, los castores construyen sus presas, o los pájaros hacen sus nidos. Trabajan de alguna forma para su felicidad y para su bienestar, ¿no? Pero también son perezosos, ¿no? Como un león, ¿no? Porque por lo visto duerme 14 horas, ¿no? Bueno, quizás el ser humano tenemos una capacidad de nivel de conciencia superior a estos animales, ¿no? No a los delfines y ballenas, que son muchísimo más elevados a nivel de conciencia, pero quizás con un león sí, ¿no? Con un mamífero como el que me acabas de hablar, sí, ¿no? Creo que el ser humano contamos con otras condiciones, ¿no? El karma, la dualidad, ¿no? Y esa capacidad que tenemos de alguna manera de ascender, ¿no? Tenemos más responsabilidad a nivel de conciencia, pienso yo. María, la gula. La gula está muy estimulada por los medios de comunicación, ¿no? Últimamente hay una enorme cantidad de programas de comer bien, de cómo comer bien. Se habla mucho de cultura gastronómica,
La afición por comer, bueno, la vemos en España en los más de 100.000 bares que hay, ¿no? Que yo creo que bate todos los récords en proporción al número de habitantes de todos los países del mundo. Y bueno, el tema de la satisfacción del deseo de comer o de beber, ¿no? Es como muy primario, ¿no? Pero también es posible que tape, como tú decías antes, una ansiedad, porque bueno, hace poco oí que había un médico que hablaba de que tenemos un cerebro en el estómago y que ese cerebro segrega no sé qué sustancia para producir una sensación de felicidad o de estar tranquilo, de saciedad cuando está satisfecho, ¿no? Uh-huh. Sí, Antonio, efectivamente la gula, ¿no? Como hablaba antes también de la lujuria, la gula es lo mismo, no deja de ser otra. La gula lleva a una categoría de adicción, ¿no? Estamos hablando no de comer y de gustar por placer o disfrutar del alimento, estamos hablando de acabo de comer y me veo comiéndome una galleta o chocolate, o estoy hablando con alguien y de repente me veo con algo en la boca comiendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está pasando? Realmente, si te das cuenta, cuando tenemos esas conductas de comer fuera de horas o entre horas, o comernos, yo que sé, una tableta entera de lo que sea, en realidad estamos nuevamente ocultando, tapando, ¿no? Una verdad que quiere salir, ¿no? Y es lo que comentaba al principio, ¿no? Todas estas adicciones empiezan con dolor y terminan con dolor, no hay otra forma. Y terminan con dolor porque no te queda más remedio que si paras de comer te vas a tener que enfrentar, Antonio, a muchas cosas distorsionadas dentro de ti para que las puedas torsionar, básicamente. Así que bueno, por eso yo siempre digo que es fantástico escribir libros de dietas, porque siempre tendrás éxito, porque ninguna termina por funcionar, ¿no? A la larga, digo, a la corta sí, porque al final no se trata de alimentarte bien, ¿no? Sino se trata de ver el problema profundo que hay debajo de una adicción. El problema no es la adicción, sino a lo que quiere salir, que no inconscientemente al consciente, y que por miedos a enfrentarte a eso, porque es tomar responsabilidades en tu vida, los vamos posponiendo o nos buscamos sucedáneos como la comida. Pero la gula es como más primario, ¿no? Tal vez que es como, está muy relacionado con el pecho materno, está muy relacionado con lo más, con el hambre, ¿no? Que es como el deseo de alimentarse, que es como esencial para la supervivencia, ¿no? Porque tal vez las otras, no la avaricia, la envidia, la ira, son un poco más superficiales, pero esta está muy entronizada, ¿no? Y sin embargo se convierte, en el caso de las personas con obesidad, en un factor de sufrimiento muy grande, ¿no? Porque les hace vivir una imagen de sí mismos que tal vez no les gustaría tener, ¿no? Sí, y Antonio, en personas sin obesidad también, o sea, porque hay mucha gente delgadita y gente con apariencia normal que utilizan la comida de forma compulsiva, o sea, es decir, que comen fuera de hora, se come mucho más de lo que el cuerpo realmente necesita. Entonces, bueno, para mí la gula es una distorsión, es un comportamiento distorsionado de algo que es natural, ¿no? Como alimentarte, ¿no? Y cada cuerpo sabe muy bien lo que necesita. Entonces, para mí la gula pasa a un punto en el que utilizamos la comida no como medio de alimentación, sino al final para tapar, ¿no? Para tapar todas estas que hablo, ¿no? Distorsiones que todos tenemos, porque bueno, hablamos de gula es alimento, el alimento es quererte, ¿no? Amarte, el quererte y amarte al final es responsabilizarte de tu vida, ¿no? Porque si la palabra amor, ¿no? A mí muchos clientes me preguntan, vale María, pero ¿qué es amarte? Y digo, no me extraña que me preguntas eso, porque muchas veces utilizamos conceptos abstractos que quedan genial, pero es que no hay un Dios que los baje a tierra, ¿no? Y estamos en un planeta que se llama Tierra. Y entonces, amarte bajado a tierra es encargarte de tus emociones, empezar
a dejar de culpabilizarte y saber que estás en un proceso de aprendizaje, a tratarte de forma más suave. Cuando todo esto no está incorporado en nuestra psique y lo que tenemos incorporado es un autocastigo, pues al final lo que hacemos es para despresurizar, pues comer compulsivamente, por ejemplo. Sí, llenarse supongo que también tiene que ver con sentirse vacío, ¿no? Cuando alguien se siente vacío intenta llenarse. Bien, Mónica, vamos a por la ira. ¿Qué ocurre cuando las reacciones de ira? Porque, bueno, casi todos podemos explotar en un momento determinado, ¿no? Podemos tener un momento de mal humor, más o menos abrupto, ya dependiendo del carácter o de la capacidad de contención de cada cual. Pero, ¿qué pasa cuando se convierte eso en una norma, en una forma de ser? Bueno, la ira es una emoción básica, muy autodestructiva, y de hecho afecta a las personas que no canalizan la ira, se ven afectados en el órgano del hígado, ¿no? Y yo creo que la ira al final es una incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos por errores cometidos en el pasado y que de alguna manera nos enjuiciamos de una manera muy poco permisiva, ¿no? Con mucha dureza. Y creo que es importante hacer esta reflexión a estas personas. Bueno, creo que todos sufrimos de ira y todos la conocemos muy bien, ¿no? Y es muy importante ser conscientes de su existencia, que generalmente además suele ser por hechos que no son recientes, sino incluso con un origen en la infancia, un rencor, una rabia hacia los padres, y entonces requiere mucho amor compasivo, ¿no? Hacia nosotros mismos, ¿no? Para perdonarnos y poder liberar, ¿no? Poquito a poco esta emoción que es muy destructiva, como dice. Sí, es un sentimiento de impotencia también, ¿no? Lo que revela de fondo, ¿no? Que es como tal vez esos animales que quieren aparentar más tamaño cuando se sienten amenazados, ¿no? Es como un ataco primero antes de sentirme agredido, ¿no? Sí. María, ¿qué pasa con la envidia? La envidia es probablemente el más mortífero, mortífero quiero decir, más dañino de los sentimientos, porque está produciendo un dolor sin que sea fácilmente sanable, ¿no? La persona envidiosa como que lo lleva como parte de su carácter de una manera muy incrustado en él, ¿no? Pues mira, la mirada, ¿no? Mi mirada, Antonio, hacia la envidia es cuando envidiamos algo en alguien, es que hay un potencial dentro de ti que eres incapaz de verlo en ti y lo estás viendo en el de enfrente. Entonces, si la envidia la giras, realmente ahí hay un potencial que está preparado para salir y que tú, al tener esa mirada hacia afuera, no estás viendo. Ajá. O sea que es una especie de proyección, pero incapaz de realizarse, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando esa mirada hacia afuera la torsiono hacia mí, ¿no? Yo siempre hablo del sincericidio, ¿no? ¿Qué es, no? Lo que realmente envidio de la otra persona, ¿no? Pues fíjate que tiene una casa, que tiene un trabajo, que le va bien. Bueno, pues todo ese potencial está preparado para ti para bajar aquí. Lo único que, bueno, evidentemente has de mirar tu vida y empezar a dar esos pasos. Entonces, esa energía de envidia, porque no deja de ser energía, todos los 7 pecados capitales son energía distorsionada porque está orientada hacia afuera, realmente, no hacia adentro. Entonces, cuando toda esa energía la orientamos hacia adentro, podemos ver nuestra vida y empezar a dar los pasos para que todo ese potencial
no manifestado comience a manifestarse aquí, en tu vida. Entonces ese es el punto. Sin embargo, si sigues con esa mirada hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, la envidia aumenta y es cuando al final esos potenciales no pueden desarrollarse dentro de ti y terminas atacando, ¿no?, al otro, ¿no?, teniendo conductas autodestructivas con el de enfrente y contigo. Sí, dicen que es un pecado muy español, que los españoles nos toca mucho ese aspecto, ¿no? Pero por otro lado, como tú dices, la envidia se puede convertir, se puede transmutar en admiración, y la admiración en emulación, ¿no? Exacto, en modelización, efectivamente. Por eso yo siempre digo que los españoles tenemos un potencial tremendo ahí oculto, pero que el día que lo torsionemos de verdad, wow, con los españoles, ¿no? Te lo digo porque lo tenemos ahí muy incorporado. Estamos muy orientados a mirar hacia afuera, a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues ese giro va a ser interesante. Muy bien. Mónica, vamos a por la avaricia. Cuando a una persona le cuesta mucho gastar, es muy, digamos que agarrada, se suele decir, ¿no?, en un lenguaje más coloquial, que tiene mucho miedo a dependerse del dinero, y por otro lado codicia mucho los bienes, ¿no? Quiere tener cuantas más cosas mejor. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Sabemos que todo lo que se manifiesta afuera, de alguna manera, ya se ha gestado dentro de nosotros, ¿no? Entonces, mirando hacia adentro, que nosotros sería, yo creo, que una deslealtad y traición a uno mismo a cambio de una potente adquisición de poder, de dinero, de bienes materiales, y solo pensando en el beneficio personal, ¿no? No en el bien común, ¿no? Por lo tanto, una persona que tiene avaricia, que sufre de avaricia, pues está vibrando en la escasez, en la falta de confianza y, por supuesto, en esa desconexión, ¿no?, de la fuente, ¿no?, de la fuente divina, que realmente es ilimitadamente generosa y lo que desea es que vibremos en la abundancia y que no nos falte de nada, ¿no? Pero somos nosotros los que, de alguna manera, por esa desconexión, pues empezamos a generar esas limitaciones fuera, y esos miedos, esa desconfianza y bueno, esa falta de generosidad y de empatía con el otro, ¿no? El último, el orgullo, la soberbia, que dicen que fue el primer pecado según la Biblia católica, ¿no? Cuando Lucifer, el ángel más brillante que existía en el cielo, se pagó de su belleza, o sea, se ensoberbeció, ¿no? Se llenó de soberbia de su propia belleza y de su propia valía, ¿no? O sea, perdió la humildad. Esta la voy a preguntar a las dos. La última, y creo que merece la pena, precisamente porque yo creo que es también la más delicada y la más sutil, porque cualquier camino lleva a la soberbia. Los caminos materiales llevan a la soberbia, los caminos espirituales llevan a soberbia, todos los caminos, antes o después, pasan por la prueba de la soberbia, porque una persona que ha conquistado metas tiende a caer en ella, de una manera o de otra, a no ser que se haya trabajado mucho este aspecto de la humildad, ¿no? Entonces, María, ¿qué nos tienes que decir de esto, por favor? Claro, la soberbia aparece cuando te atribuyes a la identidad o al ego, ¿no?, a nuestra parte egótica, los méritos, ¿no?, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, y te olvidas de que tienes, ¿no?, que el ego, la personalidad está a servicio de
de algo mucho más grande, ¿no? Que es lo que hace que tu cuerpo funcione sin necesidad de que tú pienses, ¿no? O que el universo esté funcionando igual sin necesidad de que estemos ahí parametrizando, ¿no? Entonces, bueno, la soberbia desde la parte de la distorsión sería eso, ¿no? El atribuirte tanto tus defectos como tus virtudes a ti, cuando realmente todo forma parte de un desarrollo más que perfecto, ¿no? Para nuestra evolución y expansión de la conciencia. Cuando uno llega a estos niveles, ¿no? de saber que hay algo mucho más grande que el ego de uno mismo, es cuando aparece la humildad. Y es cuando realmente te vuelves soberbio en cada acción que haces. Pero esa soberbia es como, wow, esta persona que es soberbio, partido de tenis, por ejemplo, ¿no? Le ves a Nadal, estás presente y estás fluyendo y estás siendo operado por esa inteligencia que es la que maneja la existencia física, ¿no? ¿Y Mónica? Pues como has dicho tú, la soberbia es uno de los pecados capitales que es más difícil de trascender. Lucifer, efectivamente, decidió pues crear un reto, ¿no? A Dios, ¿no? Y decirle, oye, que yo puedo ser como tú. Y entonces ahí es donde se generó esa separación de Dios, ¿no? Por hablar de una manera metafórica. Y esa separación lo que generó al ser humano fue muchísima inseguridad y mucha falta de merecimiento, con lo cual encarnamos como una especie de falta de autoestima, ¿no? Y es aquí cuando aparece el superego del ser humano, que para defendernos de todas nuestras inseguridades y debilidades tratamos de darle una sobredominancia al ego y que éste de alguna manera se apodere y de nuestra vida, ¿no? De nuestras acciones, de nuestras conductas, pero lo hacemos por esa vergüenza de que no se vea nuestra inseguridad, esa falta de autoestima, ¿no? Eso es lo que esconde la soberbia. Entonces, como hay que trabajar la humildad, y la humildad de alguna manera es perder el miedo a reconocer esas debilidades y esas limitaciones, ¿no? Y por eso he dicho al principio que es un pecado capital difícil de trascender, porque es como muy existencial, ¿no? Está ahí oculto mucha vergüenza y mucha inseguridad. Con lo cual, pues habría que trabajar a un nivel interno mucho el amor hacia uno mismo, la apertura del corazón. Hay trabajo. De hecho, para mí continuamente tengo que estar vigilando, ¿no? este pecado capital, porque el ego se te escapa en cualquier momento, ¿no? Y es increíble, ¿no? Es mucha humildad. Si os parece, vamos a darle un repaso en que muy brevemente comentéis una y otra al revés de cómo hemos empezado, los consejos para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, Mónica, te pediría consejos para la lujuria. ¿Para la lujuria? Pues vibrar muy alto. Hay que vibrar muy alto porque en muchas ocasiones la lujuria se produce en personas que están vibrando muy bajito a nivel energético, con lo cual ahí se pueden colar muchos parásitos de bajos astrales que pueden como de alguna manera conducir nuestras vidas debilitando la voluntad. Con lo cual, muy importante, cuando sentimos que tenemos esa voluntad un poco abandonada, hay que reforzarla con disciplina, esfuerzo y vibrar muy alto, con cosas que nos llenen, que nos aporten alegría, crecimiento personal, porque cuando uno vibra alto no se puede colar nada, ¿vale? Entonces, bueno, ya un consejo, una sugerencia.
¿Y la pereza, María? Pues el primer consejo, ¿no? El primer aporte sería tomar conciencia de ella, ¿no? O sea, primero has de ser consciente de que tu cuerpo, ¿no? Está en esa actitud de pereza y acompañarlo sin forzarlo, ejecutarlo como si tuvieras un niño pequeñito que le da pereza ir al cole, por ejemplo, ¿no? Esto es muy común, ¿no? El niño se levanta, no quiero, mamá, y la mamá lo que hace es acompañarle con dulzura, ¿no? Le coge, le levanta, le viste, venga, le pone la tacita con el desayuno. De alguna forma es, a pesar de la pereza del niño, la mamá sostiene el avance de esa criatura hacia el colegio, hacia que se alimente, hacia que a lavarle. Entonces, con la pereza es tratarnos con ese amor que tratarías a un niño, a tu hijo, que tuviera pereza de levantarse y no querer ir al cole, ¿no? Entonces, ese sería el primer consejo. Trata esa parte tuya como si fuera tu niño interior, ¿no? Y arrópale, sostiénele y con mucho amor, a pesar de esa emoción, levántate, dúchate y adelante. Muy bien. Mónica, la gula, por favor. Pues la gula, yo diría que es muy importante recuperar el niño interior y sanar las heridas emocionales, porque la gula tiene mucho que ver con la nutrición y con el alimento, ¿no? Y para mí, pues está directamente ligada a la nutrición emocional, ¿no? Hay una ausencia en ese niño interior que todos tenemos de afectividad, ¿no? Y de cubrir esas carencias afectivas. Entonces, había que trabajar mucho el amor hacia uno mismo y la valoración con el niño. ¿La ira, María? La ira, dejarla salir, muy importante, de una forma segura. Es decir, utilizar herramientas en un momento dado, si sientes mucha, primero igualmente, ¿no? Parto siempre por el reconocimiento del lugar en el que te encuentras, de lo que estás sintiendo, ¿no? En este momento, y si siento ira, lo reconozco, no es perfecto que sientas ira, y la ira tiene un enorme, además, potencial detrás, ¿no? Es una energía de pura acción, ¿no? Y en ese momento canalizarla, ¿no? Si tengo ganas de chillar y estoy en el coche, pues subo las ventanillas y lo hago. En todo momento siendo consciente de que estoy sacando, ¿no? Esa energía que es como un exceso de energía, ¿no? De alguna forma. Entonces es preferible que tengas herramientas prácticas para canalizarla de una forma que no sea llegar a casa y despotricar contra tu pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces ser muy consciente en cada momento de que lo estás sintiendo para no volcarla en algo que luego te arrepientas, ¿no? Como pueda ser y que pueda destruir, ¿no? Tu relación de pareja, tu relación con tus hijos o tu relación con tu propio trabajo, ¿no? Entonces, bueno, utilizar herramientas como eso, ¿no? Chillar, golpear un almohadón, pero siendo en todo momento consciente de que esa ira ha de salir, no reprimiéndola bajo ningún concepto. Sí, o un deporte expansivo que también puede ser útil, ¿no? Sí, pero siempre siendo consciente, porque bueno, también conozco a mucha gente que haciendo deporte han canalizado la ira y han terminado lesionándose el cuerpo. Yeah. O sea, quiero decir, siempre siendo consciente de que estás drenando una energía de ira, entonces bueno, pues estando muy alertas, ¿no? Y un deporte que te ayude a drenarla, pero que no revientes tu cuerpo, ¿no? Por eso también he encontrado casos así. Mónica, ¿la envidia? Pues la envidia, yo creo que hay que fortalecer mucho el esfuerzo y la disciplina, porque envidiamos lo que hacen otras personas, pero no somos capaces de ver el trabajo que hay detrás para conseguirlo, ¿no? Entonces, importante disciplina, esfuerzo para proponerte ese propósito o ese objetivo que tanto anhelas. Y también es importante conectar realmente con tu autorrealización de alma, ¿no? Porque a veces envidiamos cosas de los demás, pero que nosotros realmente, porque estamos desconectados a lo que realmente hemos venido a hacer, a lo que realmente nuestra alma está llamando, ¿no? Y entonces es importante esa conexión con nuestra autorrealización, porque así no vamos a envidiar lo de otros, vamos a estar como conformes
o plenos en nuestra realización, ¿no? ¿Y la avaricia, María? La avaricia, pues comenzar por la avaricia, ¿no? Que sería de, como bien apuntaba antes Mónica, ¿no? Avaricia es acumular, ¿no? Y sentir que eso nos da valor, ¿no? Pues empezar a valorar lo pequeño, ¿no? Eso sería un tip, ¿no? Que yo doy, empezar a valorar las pequeñas cosas. Entonces, cuanto más valía veas a tu alrededor desde lo pequeñito, menos avaricia evidentemente vas a tener, ¿no? Entonces, pues valorar que tienes una casa donde vives, donde hay calefacción, que tienes un compañero con el que puedes tomarte un café y charlar, valorar una bonita puesta de sol, es decir, empezar a valorar todo lo valioso que hay a nuestro alrededor y que muchas veces no vemos, ¿no? Así que empezar por ahí, por lo pequeñito. Y ahora también, al final os pregunto a las dos por la misma, la soberbia o el orgullo, consejos para llegar a la humildad, porque probablemente la humildad sea como el elemento necesario para el desarrollo psíquico y espiritual más importante, ¿no? La humildad lleva a la conciencia, lleva a la sinceridad, lleva a la honestidad con uno mismo, ¿no? Lleva a la integridad, ¿no? Es como un comodín que sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces te preguntaría inicialmente a ti, Mónica, ¿qué te parece que puedes aconsejar sobre la soberbia o el orgullo? Bueno, mi lema sería que nadie está en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Y si alguien te quiere hacer creer, cualquier gurú o cualquier conferenciante te quiere hacer creer que su verdad es absoluta, pues yo saldría corriendo de la conferencia, ¿no? Creo que la verdad está en manos de todos, en pequeñas dosis o mayores, y que todos tenemos que tener una continua revisión de conciencia y de creencias para así no fosilizarnos, ¿no? Y es muy importante escuchar otras verdades, porque en toda verdad hay algo, aunque parezca que es muy diferente quizás a nuestra creencia o a nuestro pensamiento, hay algo de verdad, ¿no? Y también es importante utilizar diferentes fuentes de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Cuanto más universal sea tu conocimiento, menos vas a estar, menos te vas a fosilizar y vas a tener, creo que, más capacidad de no enjuiciar a los demás y así de alguna manera pues compartir, ¿no? Compartir. Creo que es el objetivo de todo esto. Compartir nuestra sabiduría. Y en ese sentido de compartir, porque muchas veces los egos están chocando precisamente por ese dolor interno que antes decía María, pero ese dolor interno se convierte en altivez, en orgullo, en soberbia, ¿no? Y nos encontramos unos frente a los otros como leones rampantes, ¿no? Mostrando la fuerza y la fortaleza, pero a través de eso se pierde un poco de autenticidad, ¿no? No sé cómo lo ves tú. A ver, cuéntame, por favor. ¿A Mónica le preguntas, Antonio? No, a ti, María, a ti. Vale, yo pensé que continúas. Pues para mí ese orgullo, ¿no? Esa soberbia de la que estamos hablando, como apuntaba también Mónica, se llega a girar cuando eres capaz de aceptarte, de comenzar a aceptar cada vez más esas partes, ¿no? Que están ahí chillando, estamos aquí, ¿no? Y nosotros, en vez de escucharlas, las enmascaramos con eso, no, porque yo sé, porque mi verdad, como apuntaba Mónica, mi verdad es la verdad. Entonces, bueno, pues cuando escuchamos esas partes dentro de nosotros, ¿no? Que están pidiendo atención,
y las reconocemos, es cuando uno entra en esa humildad, ¿no? En esa escucha sin expectativas, ¿no? Que es importante para mí el primero considerarte que tú eres el gurú, ¿no? Si tengo que utilizar algún término, o mejor dicho, tú eres tu propia autorreferencia, ¿no? Que nadie es tu referencia. Pero como estamos en un universo donde estamos co-creando una realidad, yo puedo escuchar una conferencia y quedarme con algo que resuena en mí, entonces eso es mío. Si resuena en mí, es mío. No es que lo haya dicho el conferenciarte, es que si resuena es porque es una verdad que ya estaba dentro de mí. Entonces empezar a girar un poquito esto, ¿no? Y empezar a despersonalizar la información, ¿no? Y hacerla un poquito más universal, nos va a llevar a que sea innecesaria esa soberbia, ¿no? Porque todo lo que resuena dentro de ti ya es tuyo, y lo que resuena dentro de ti no es para ti. Entonces, bueno, pues desde ahí todo el tema de competencia, competitividad se comienza a terminarse, ¿no? Entonces sería eso, ¿no? El estar abiertos solo a lo que resuena dentro de tu corazón. Esa es tu verdad y esa autorreferencia. Las virtudes cardinales también del clásicas del catolicismo, ¿no? Que son fe, esperanza y caridad, ¿no? Pueden ser un elemento disolvente de estos pecados capitales, pero por otro lado, lo que os preguntaría muy brevemente a las dos, empezando por María, es si tú crees que cada una de ellas, o sea, la lujuria, la pereza, la gula, la ira, y la envidia, la avaricia y la soberbia o el orgullo, se contrarrestan con su opuesto. O sea, que quiero decir, si la lujuria, no exactamente con la castidad, pero en fin, con la moderación, la pereza, había un refrán clásico que dice: ante la pereza, diligencia, ¿no? Es un poco, más que luchar en contra del defecto, fomentar la cualidad, ¿no? ¿Qué te parece, María? Bueno, pues que lo que has dicho, Antonio, es muy interesante, y que se puede lograr siempre que no consideres la lujuria negativa, ¿no? y la diligencia positiva. Me refiero, hablo con carga. Cuando hablo negativo y positivo, si tú le das carga a la lujuria como algo malo, por mucha diligencia que tú quieras tener para superarlo, lo vas a hacer a través del esfuerzo, porque estás oponiéndote a su opuesto. Entonces eso al final sí, tú puedes conseguir muchas cosas por fuerza de voluntad, pero te vas a agotar por el camino. Entonces, para mí es esa aceptación de la lujuria, y a mí me preguntan muchas veces, ¿cómo puedo aceptar la lujuria dentro de mí? Pues entendiendo que era la única forma, por ejemplo, la lujuria a través del tema sexual, de que tú te conectaras a la vida, y lo aceptas y ya está. O sea, no es malo. O sea, era en ese momento y el nivel de conciencia que tú tenías era utilizar la lujuria, porque es lo único que te mantenía con una toma tierra, nunca mejor dicho, en este planeta, por ejemplo. Cuando tú tienes esa mirada dulce, cuando entiendes, porque todo en este universo existe por algo, cuando entiendes cuál era el propósito de la lujuria en tu vida, automáticamente no necesitas la fuerza de voluntad ni su opuesto para avanzar. Muy bien. Te preguntaría lo mismo, Mónica. ¿Tú crees que para luchar tal vez no sea el término, para trascender un pecado capital es necesaria su cualidad opuesta? Yo creo que los 7 pecados capitales están ligados al miedo, ¿no? Que es la ausencia de amor. Entonces yo creo que trabajando la búsqueda de la belleza interior cada uno de nosotros, y reconectándonos con la naturaleza divina del ser que somos, y por supuesto recuperando el poder interior, es decir, no entregándoselo ya a nadie, creo que sería una manera bastante satisfactoria, ¿no? de salvarnos a nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros, y así de alguna manera se resolverían los 7 pecados capitales, el mal del mundo. Muy bien, pues hemos llegado ya al final del tiempo que teníamos disponible para esta estupenda tertulia en la que
Yo creo que se ha abordado este apasionante tema, tan clásico, tan eterno, digamos, ¿no? Y tan ligado a la parte más, por desarrollar del ser humano, en el que todos estamos imbuidos, y que los aportes tanto de Mónica Sánchez como de María Lobo han sido muy importantes y muy significativos. Muchísimas gracias a las dos. Voy a dar los datos de contacto de Mónica Sánchez, que el mail es movera@gmail.com, y el teléfono 677-787540, y María Lobo, que el mail es marialobo@coachingsystem, system con y.es. ¿Y el teléfono, María? 649 80 56 90. Muy bien. A mí, si quieren, me pueden localizar en la web puedesayudarte.com, en la que hay un programa para descargarse el estrés, para eliminar el estrés, que pueden descargarse gratuitamente también, y ahí pueden ver todos mis datos de contacto. Muchísimas gracias, María, por tu presencia en nuestro programa, por todo lo que nos has contado, que ha sido mucho, y por tu cuidada y refinada aportación, diría yo. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y muchísimas gracias a Mónica también por vuestras enriquecedoras aportaciones también, y gracias por facilitarnos, Antonio, este espacio, que sin ti esto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Fue encantado, para eso estamos, para intentar divulgar en esta información y un poquito de conciencia, si es posible, o de ideas que puedan ser útiles. Y Mónica, también te digo lo mismo, que con tertulia habitual de Radio Nueva Era, que ha participado en muchos programas. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, y en fin, que te deseo el mayor de los éxitos, que te vaya todo muy bien. Muchas gracias, ha sido un placer compartir tanta sabiduría, María, y bueno, y que a por otro, ¿no? Claro. A por otro programa. Ay, Antonio, Mónica, claro que sí. Claro, ya habrá más, a ver si buscamos un tema tan bueno como este y organizamos otro programa. Este tiene mucho jugo, sí. Sí. Muy bien. Estupendo, pues un abrazo fuerte para las dos y hasta pronto. Un abrazo también para los dos y para nuestros oyentes también. Eso es. Un abrazo a todos.